Yo creo que mi generación es la generación de esos 90 que tenemos un dolor, una paranoia cuando escuchamos explotar una bomba e inmediatamente reaccionamos. Eso no es de todas las personas, y lo cuento cuando hice una maestría en Inglaterra. Sí. Me di cuenta que sí, que no era normal todo lo que yo había vivido y lo que esa generación de la Medellín, como a Daniel, le toca ver una masacre en el barrio del Tricentenario con 11 muchachos asesinados. A mí me tocaba escuchar los tiros que escuchaba cerca al barrio Antioquia donde vivía, como finalmente mi primo es asesinado y que él inspira ese fuego en el corazón por estudiar posteriormente paz y posteriormente para proponerle al entonces electo alcalde de Medellín, mi esposo, la Secretaría de Paz o Secretaría de No Violencia. Sí. Entonces esas vivencias como se vuelven política pública también, y eso era lo que quería contar, las vivencias de Daniel, las mías en esa Medellín de los 90. Bueno, y hablando de esa Secretaría de la No Violencia, que además, si no estoy mal, Juan Carlos Upegui la alcanzó a ocupar, si no estoy mal. ¿Qué es esa huella que uno podría decir hoy de Diana Osorio en el gobierno de su esposo? Sobre todo, pues, por lo que usted me dice, casi que es una familia gobernando, son las mismas dificultades y sobre todo que usted tiene el tema de que no la eligieron, entonces es un sufrimiento que usted no pidió. Sí, de alguna forma uno sí se busca las cosas, pues cuando Daniel, el libro también habla mucho de por qué empieza la violencia política contra nosotros en Medellín, y todo parte de que Daniel Quintero pone la demanda más grande en la historia de Colombia, que es la demanda de los contratistas de Hidroituango. Sí. De alguna forma yo lo apoyé y yo le dije, vamos con toda, eso fue por lo que te eligieron y eso es por lo que estamos aquí. Y eso al final marca un hito. Yo cuento otro episodio que digo, el primer grito de guerra, que no fue Hidroituango, sino la pandemia. Bueno, y ya en el libro cuento porque él fue el primer grito de guerra con el establecimiento. Pero al final Hidroituango termina siendo como el florero de Llorente que desata una guerra política nunca antes vista en Medellín. Y que eso como transforma mi vida también, eso fue muy duro. Eso al final termina con lo que yo llamo como un neoparamilitarismo de ejercer justicia propia en sus manos y decir, bueno, los vamos a insultar, vamos a mirar dónde van a estar, vamos a decir la ubicación de la casa, vamos a incendiar la casa, vamos a sacar a sus niñas del colegio, vamos a hostigarlos tanto y a poner tantas denuncias y decir fuentes anónimas sin ninguna prueba para decir que ellos son culpables, porque hay algo que se llama character assassination, y es, si no pueden matar la verdad, matan al personaje. Y eso fue lo que están intentando o intentaron hacer con Daniel Quintero, matar al personaje que hizo la denuncia más grande de corrupción en la ciudad de Medellín. Y eso ha sido, pues, obviamente una marca que ha quedado a nivel personal, porque yo no voy a decir que uno se acostumbra a que tú vayas a mercar y alguien te insulte delante de tus hijas. No, es que están en la vida política y eso es normal y se acostumbran. No, uno la verdad no se acostumbra a eso. Y en el libro más o menos cuento cómo lo diligencié, no cómo me acostumbré, sino cómo lo diligencié. Bueno, hay dos temas que mencionaste en esa respuesta, además, que son muy importantes en el libro. La pandemia. ¿Cómo es abordar? Pues además saber qué es el riesgo de estar tan expuestos, y ustedes teniendo dos hijas, y además Aleia, que pues nació con algunos temas de salud. A nosotros se nos juntó todo. Se nos juntó todo el tema médico de Aleia con la pandemia. En el libro cuento que Daniel quería renunciar a la alcaldía para dedicarse a su bebé, que no sabíamos cuál iba a ser el desenlace total, y al mismo tiempo las presiones que empezó a recibir en pandemia para abrir X número de camas, que eso lo cuento acá. Y él es ingeniero, entonces él todo lo hace con matemáticas, con cuadros, con algoritmos, y con Juan Carlos decía, no, la ciudad necesita más de 1.000 camas para atender al área metropolitana, y el establecimiento le decía, no, solo puedes abrir 600. Entonces por eso hablo también del primer grito de guerra, que lo explico un poquito en el libro, y cómo se desata ese primer enfrentamiento, y cómo a nivel personal Daniel escribe un capítulo, el cirujano escribe otro. El libro tiene pues como varios autores de pequeños fragmentos, y Daniel cuenta cómo en este capítulo cómo fue afrontar una pandemia
algo para lo que ningún gobernante estaba preparado, y menos en sus 3 primeros meses, pero al mismo tiempo los temas personales de nuestra hija. Entonces, sí es un poquito más desde un nivel personal que técnico, y era lo que queríamos, como contarle a la gente quiénes somos y qué tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Bueno, y Diana, cuentas muy pormenorizadamente qué fue lo de Hidroituango, todo el temor que había, incluso el problema cuando ya tenía que entrar en funcionamiento Hidroituango y que todavía no entraba y que fue a Hasta contrarrestar. Culebra Sí. salió en Hidroituango. Sí, hablan que fue como una pitón, ¿no? Una pitón de más de 2 metros amarrada a un tubo, pues como algo de Hidroituango, que hasta les tocó sacarla, encontraron palos en las máquinas, mejor dicho, yo creo que hicieron de todo natural y no natural para evitar que ese proyecto saliera adelante también. Con el gobierno nacional actual, algunas ministras que no les gusta precisamente el proyecto, Daniel no recibió el apoyo, a pesar de que pidió un plazo de 2 o 3 semanas para que no le cobraran a Medellín una multa gigante que hacía casi que inoperante y financieramente inviable el proyecto. Y al final, en el último minuto, logra darse, se entrega el proyecto y se evita una multa gigante que hubiera puesto en muchos aprietos a empresas públicas de Medellín. Bueno, Diana, ¿cómo es ver ese tema de Hidroituango, sobre todo porque ese es uno de los grandes cocos del gobierno de Daniel Quintero? ¿Cómo es ver todas esas tensiones y sobre todo lo que les generó en Medellín? Bueno, Hidroituango es obviamente agridulce, porque por un lado hoy genera $1 millón diarios al municipio. Por eso no entendemos por qué, por ejemplo, EPM está disminuyendo utilidades en manos de Federico Gutiérrez y Hidroituango está generando 4 turbinas, pues está generando energía con 4 turbinas que dejó Daniel. Daniel entregó absolutamente todo por ese proyecto. Se lo deja funcionando no solamente a la ciudad, sino al país, porque genera el 17% de la energía. Si no hubiera Hidroituango, estaríamos en racionamiento. Así de importante era este proyecto, y entregarlo con transparencia. Si Hidroituango se hubiera caído, hubiera sido el peor desastre después de Chernobyl, hubiera puesto en riesgo más de 120.000 campesinos, y Daniel quería verdad. En la campaña, Daniel decía: voy a sacar Hidroituango adelante, pero con la verdad. Pero esa verdad, nosotros como familia, nos costó sangre, nos costó sudor, y aún hoy le cuesta a Daniel defender su libertad y su vida, porque quienes causaron el desastre de Hidroituango hoy todavía lo quieren ver eliminado, porque por ningún motivo se quieren permitir que él pueda ser candidato presidencial, porque saben que les tocaría terminar de pagar. Hablemos de Aguas Vivas, porque pues eso, también está la imputación, todo eso. Usted, pues usted da una visión acá, pero también ¿qué responde a las personas que creen que eso le cerró la llegada a la izquierda de nuevo a la ciudad de Medellín? O sea, al poder. No, yo creo que nosotros definitivamente sí fuimos un gobierno realmente progresista, un gobierno que defendía a la ciudadanía. Lo que pasa es que el problema de los dirigentes ahora es que se vuelven los voceros de grupos empresariales y de grupos que no corresponden a la ciudadanía. Claro que un gobernante tiene que velar para que a los empresarios les vaya bien, pero no son sus jefes. Y esa fue la diferencia en Medellín. En Medellín, Daniel no hizo de estos grupos económicos sus jefes, lo que ellos no estaban acostumbrados, porque hasta en grupos privados dicen que los alcaldes son sus mayordomos y ellos vienen siendo como los dueños de la finca, y Daniel no aceptó esta regla, esta condición, razón por la cual utilizan todo su poder para venirse contra nosotros. Y una de esas cosas precisamente es cooptar la justicia, que también lo menciona en el libro, a través de la fiscalía, una fiscal que abrió muchísimos procesos en contra de la administración de Daniel Quintero, termina posteriormente trabajando en el despacho de la alcaldía de Federico Gutiérrez. ¿Cómo confiamos nosotros en un sistema judicial que tiene puerta giratoria y que utiliza la justicia para eliminar opositores? Y ese es el caso de Aguas Vivas. Es un absurdo. Daniel es el primer alcalde investigado por un contrato que firmó otro alcalde. O sea, que a la gente le quede claro, Aguas Vivas es un contrato que firmó Federico Gutiérrez horas antes de salir de su alcaldía en el 2019, y terminan investigando a Daniel Quintero por un contrato que firma su predecesor. Entonces son absurdos jurídicos, pues, que nos defenderemos y confiaremos en la justicia, en el resultado, pero
pero es parte precisamente de toda esta persecución y hostigamiento que realiza una élite después de la demanda de Hidroituango. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.